Imagina un hallazgo arqueológico que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo. Un descubrimiento tan intrigante que se encuentra envuelto en una densa nube de misterio, controversia y asombro. Así es como los códices de plomo, una colección de pequeños libros metálicos encontrados en una cueva remota de Jordania, han capturado la imaginación de expertos y curiosos por igual. Estos artefactos, grabados con símbolos crípticos, textos en idiomas antiguos y representaciones que podrían aludir a Jesús de Nazaret, plantean preguntas tan profundas como desconcertantes. ¿Son auténticos? ¿Qué secretos esconden? ¿Y por qué parecen estar sellados como si guardaran un mensaje destinado a permanecer oculto para siempre? El dato que más ha desconcertado a los investigadores es la presencia de una inscripción que podría referirse a Jesús como el Mesías de Israel, una afirmación que, de ser auténtica, situaría estos códices entre las pruebas físicas más antiguas de las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, lo más extraño es que estos textos no parecen seguir el estilo o la narrativa de los evangelios conocidos, sino que sugieren un cristianismo más primitivo y posiblemente alternativo. ¿Podrían estos libros revelar una faceta desconocida de los seguidores de Jesús? Mantente atento mientras exploramos este fascinante relato, desde el contexto histórico y el significado simbólico de los códices, hasta las controversias que rodean su autenticidad y las implicaciones que podrían tener para la historia de la humanidad. Pero antes, retrocedamos 2000 años en el tiempo para situarnos en una época de tensiones políticas, revoluciones espirituales y secretos escondidos en las sombras de las cuevas del desierto. El siglo I fue un periodo tumultuoso en el Medio Oriente, una región que servía como crisol de culturas, religiones y conflictos bajo la ocupación romana. En este contexto, los judíos vivían en una encrucijada espiritual, luchando por preservar su identidad frente a la helenización impuesta por los romanos y las divisiones internas dentro de sus propias comunidades. Fue en este ambiente donde surgió el cristianismo, no como una religión separada, sino como un movimiento dentro del judaísmo que proclamaba a Jesús como el Mesías. Las primeras comunidades cristianas eran pequeñas, clandestinas y frecuentemente perseguidas. Para evitar el escrutinio de las autoridades romanas y judías, sus seguidores a menudo utilizaban símbolos y textos codificados para expresar sus creencias. Este es el mundo al que parecen pertenecer los códices de plomo, un tiempo en el que cada palabra escrita y cada símbolo grabado podían significar la vida o la muerte para quienes los crearon. El hallazgo de estos códices en Jordania no fue un hecho fortuito. La región donde se encontraron, cerca del Mar Muerto, es famosa por haber sido el escenario de otros descubrimientos arqueológicos significativos, como los manuscritos del Mar Muerto. Sin embargo, los códices de plomo se destacan por su singularidad. Mientras que los manuscritos están hechos de papiro o pergamino, los códices son pequeños libros metálicos, grabados con herramientas primitivas y sellados como si fueran cofres de secretos. El hecho de que algunos de los libros estén sellados ha llevado a los investigadores a especular que podrían haber sido diseñados no para ser leídos, sino para ser protegidos como reliquias sagradas. Este detalle añade una capa de misticismo al hallazgo, ya que plantea la posibilidad de que estos libros contengan mensajes o enseñanzas esotéricas destinadas solo a un grupo selecto de iniciados. Las inscripciones en los códices están escritas principalmente en paleohebreo y arameo, lenguas que eran comunes en el Medio Oriente durante el siglo I. Además de los textos, los códices contienen imágenes y símbolos que parecen fusionar tradiciones judías y cristianas. Entre las figuras más destacadas se encuentran representaciones de menorás, cruces inclinadas, estrellas de 8 puntas y figuras humanas que algunos creen podrían representar a Jesús o sus seguidores. Uno de los detalles más intrigantes es que las cruces inclinadas que aparecen en los códices son diferentes a las cruces cristianas tradicionales. Algunos expertos creen que estas imágenes representan una etapa temprana del cristianismo, cuando el simbolismo de la cruz aún no se había establecido completamente. Además, las estrellas de 8 puntas, que
que también aparecen en varios de los códices, podrían tener un significado místico o astrológico, lo que sugiere que estos libros podrían haber servido como herramientas para prácticas espirituales o rituales. Desde el momento de su descubrimiento, los códices de plomo han estado rodeados de escepticismo. Algunos expertos han señalado inconsistencias en la escritura y los símbolos, argumentando que podrían ser falsificaciones modernas diseñadas para engañar a coleccionistas de antigüedades. Sin embargo, análisis científicos realizados en laboratorios europeos han proporcionado pruebas convincentes de que el plomo utilizado en los libros tiene una antigüedad de más de 2000 años. A pesar de estas pruebas, la controversia persiste. Los críticos argumentan que, aunque el plomo sea antiguo, las inscripciones podrían haber sido realizadas en tiempos modernos. Este es un punto central del debate, ya que determinar si las inscripciones son contemporáneas al material es crucial para establecer la autenticidad de los códices. El detalle más llamativo de los códices es una inscripción que hace referencia a el Mesías de Israel. Este término, que no se encuentra en los evangelios canónicos, ha llevado a algunos investigadores a especular que los códices podrían representar una versión alternativa de la historia de Jesús y sus seguidores. Podría ser que estos textos fueran escritos por una secta cristiana primitiva que tenía sus propias interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Si los códices son auténticos, su contenido podría ofrecer una visión inédita de las primeras comunidades cristianas, sus creencias y sus prácticas. También podrían arrojar luz sobre las tensiones entre el cristianismo emergente y el judaísmo del siglo I, así como sobre las estrategias que los primeros cristianos utilizaron para preservar y transmitir sus enseñanzas. Más allá de las cuestiones académicas, los códices de plomo también plantean dilemas éticos y legales. Desde su descubrimiento, han sido objeto de disputas sobre su propiedad, con reclamos de diferentes partes interesadas, incluyendo gobiernos, arqueólogos y coleccionistas privados. Esta situación ha dificultado el acceso a los códices, lo que a su vez ha ralentizado los esfuerzos para estudiarlos y comprender su significado. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los códices han capturado la atención del público y han generado un renovado interés en los orígenes del cristianismo. Documentales, libros y artículos de investigación han explorado sus posibles significados, y cada nuevo hallazgo o análisis genera titulares en todo el mundo. Al igual que otros misterios arqueológicos, los códices de plomo nos invitan a reflexionar sobre el pasado y sus conexiones con el presente. ¿Qué secretos podrían revelar estos pequeños libros sellados? ¿Y qué nos dice su descubrimiento sobre nuestra búsqueda de significado y verdad en un mundo lleno de incertidumbres? En este relato, cada pieza de evidencia, cada símbolo y cada inscripción nos acerca un poco más a comprender el enigma de los códices. Al explorar su historia, no solo buscamos respuestas sobre el cristianismo primitivo, sino también sobre nosotros mismos y nuestra capacidad de asombrarnos frente a lo desconocido. Así que, mientras continuamos este viaje a través del tiempo y el misterio, recuerda, los secretos más profundos a menudo están escondidos a plena vista. El descubrimiento de los pequeños libros de plomo en una cueva remota de Jordania, anunciado el 3 de marzo de 2011 por el Jewish Chronicle, ha despertado un profundo interés entre los estudiosos e historiadores. Se trata de 70 volúmenes frágiles, del tamaño de una tarjeta de crédito, hechos completamente de plomo y cobre. Estos libros, llenos de símbolos crípticos y antiguos escritos, podrían ser más antiguos que los primeros textos bíblicos, lo que los posiciona como posibles piezas clave para redefinir nuestra comprensión de las raíces del cristianismo y la historia religiosa en general. 9. La persecución de los cristianos. La Biblia también advierte sobre una creciente persecución de los cristianos en los últimos tiempos. En Mateo 24:9, Jesús dice: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». En muchas partes del mundo, los cristianos enfrentan persecución y discriminación debido a su fe. Desde ataques violentos hasta leyes restrictivas,
los creyentes en Cristo han sido objeto de hostilidad y opresión. Organizaciones como Open Doors y Voice of the Martyrs han documentado un aumento en la persecución de los cristianos en los últimos años. Muchos ven en estos eventos una señal de que estamos entrando en los tiempos profetizados por la Biblia, donde la fe en Cristo será puesta a prueba y los creyentes serán llamados a mantenerse firmes en su fe. 10. La aparición de falsos profetas y maestros. Finalmente, la Biblia advierte sobre la aparición de falsos profetas y maestros en los últimos tiempos. En Mateo 24:11, Jesús dice: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». En la era de la información, donde las ideas y las enseñanzas pueden difundirse rápidamente a través de las redes sociales y otros medios, ha habido un aumento en la aparición de falsos profetas y maestros que enseñan doctrinas contrarias a la Biblia. Estos individuos a menudo prometen prosperidad, salud y felicidad a cambio de seguir sus enseñanzas, pero sus mensajes están desprovistos de la verdad bíblica. Muchos ven en estos falsos maestros una señal de que estamos en los tiempos profetizados por la Biblia, donde la verdad será distorsionada y los creyentes serán llamados a discernir entre lo verdadero y lo falso. Las profecías bíblicas del fin de los tiempos han sido objeto de estudio y especulación durante siglos. En la era moderna, con sus rápidos avances tecnológicos y sus complejas dinámicas políticas, muchos ven señales que apuntan al cumplimiento de estas antiguas predicciones. Figuras como Donald Trump, Elon Musk y el Papa Francisco, con su influencia global y sus decisiones que afectan a millones, han sido interpretadas por algunos como parte de estos acontecimientos proféticos. Es importante recordar que las interpretaciones de las profecías bíblicas pueden variar ampliamente y que muchas de estas señales pueden ser vistas de diferentes maneras dependiendo del contexto y la perspectiva. Sin embargo, para aquellos que creen en estas profecías, los eventos actuales parecen estar alineándose de una manera que sugiere que estamos más cerca que nunca del cumplimiento de estas antiguas predicciones. En un mundo donde la incertidumbre y el cambio son constantes, las profecías bíblicas ofrecen una visión del futuro que, para muchos, es tanto una advertencia como una fuente de esperanza. Ya sea que veamos en estos eventos señales del fin de los tiempos o simplemente el curso natural de la historia humana, es innegable que vivimos en tiempos extraordinarios. La cuestión de cómo interpretamos y respondemos a estos eventos puede tener un impacto profundo en nuestras vidas y en el futuro de la humanidad. El descubrimiento de estos libros subraya la necesidad de comprender mejor el contexto histórico y cultural en el que fueron creados. Sus intrincados patrones, simbolismo y mensajes codificados nos ofrecen una ventana al pasado, revelando las esperanzas, luchas y los pequeños libros de plomo encontrados en Jordania representan un enigma arqueológico y teológico. Su autenticidad y contenido tienen el potencial de cambiar nuestra perspectiva sobre la historia del cristianismo y las tradiciones religiosas antiguas. Aunque aún queda mucho por descubrir, estos artefactos nos recuerdan el poder de la fe, la creatividad y el ingenio humano para preservar lo sagrado en tiempos de adversidad.